Gracias por su paciencia. Este canal, como yo establecí, se dedica a la teología básica o la teología fundamental para los que están intentando salir del nuevo sordo y pretende contener recursos para que cada quien aprenda. Ah, Hoy quiero hablarles del magisterio de la iglesia. Estoy dejando una liga aquí en la descripción, abajo en la descripción, en la parte del texto. Está la liga hacia un drive de Google, donde pueden descargar cerca de una docena de documentos de la Iglesia del Magisterio, de encíclicas de los papas. Algunas de las principales de los últimos 500 años, más o menos, desde la fundación de la misa, donde donde se establece que la misa es inamovible, donde se decreta infaliblemente que todos los herejes quedan cortados de la iglesia y que si algún hereje asciende al puesto por el solo hecho de ser hereje pierde el puesto, pierde el oficio. eh, y se cierra, solo incluyo una de Pío XII, conste que no digo su santidad Pío XII, porque algunos dicen, por ejemplo, que Bergoglio, que Pablo VI, que Montini, digo, que Juan XXIII eran a lo mejor malos papas. No, mal papa fue su santidad Pío XII. Y conste que a lo mejor no fue adrede, o sea, el asunto está confuso, pero lo cierto es que bajo el reinado de Pío XII se empezaron la obra de demolición de la fe católica, no puedo decir de la iglesia porque esa no se puede demoler, la demolición de la fe en las personas que daría como consecuencia la reducción de la iglesia, reducirla a tamaños impensables como tenemos hoy en día. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue Pío XII el que introdujo al Vaticano al señor este que luego, junto con 5 protestantes, fabricó la nueva misa del Novo Sordo. Entonces, él fue el que le dio el capelo, el que metió a Montini al Vaticano. Entonces, ahí hay algunas cosas raras que habrá que discutir en su momento. Um, Quiero resaltar, o no quiero hacerlo largo, quiero resaltar dos cosas. Primero, esta presentación para los que les interese, la estoy dejando en esa dirección de Google, para que si la quieren bajar y ver por su cuenta, adelante. En lo que yo me quiero centrar es en los documentos que estoy dejando acerca del magisterio de la iglesia. Bueno, aquí tienen un brevísimo cuadro de cómo fue que se dio la lucha desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días. Eh, y aquí va a caber algo importante. Uh, Tenemos la era teológica, luego tenemos la era de la ilustración que inicia teóricamente con Copérnico. Herejías tuvimos desde el primer momento, luego tuvimos el racionalismo, el mecanicismo, luego ya en tiempos más modernos que vino la revolución industrial y con ello el avance en la técnica, vino el sincretismo y el ateísmo y todo lo que tenemos, todos los sismos que tenemos hoy en día. El protestantismo, que es una herejía, merece ya todo un capítulo aparte. Eh, y aquí tenemos una breve perspectiva histórica de la iglesia. Marco algunos de los puntos más importantes como el cisma de Aviñón, el cisma de Occidente, los problemas que nos dio Galileo, el concilio de Trento, eh, Enrique VIII. Fíjense cómo ya tan temprano como en 1846, la Virgen empieza a advertirnos sobre cosas acerca del fin de los tiempos. Y luego, y aquí viene un asunto interesante, viene el Concilio Vaticano poco tiempo después de la advertencia de la Salet. Ahora bien, entre las encíclicas que les dejo, obviamente está el Pastor Eternus, que es con la que se cierra el broche de oro. Las encíclicas de los papas, digámoslo así, es el punto más alto desde mi punto de vista de lo que es el magisterio de la iglesia, porque establece de una vez por todas que el papa es infalible en cuestiones que atañen a la salvación o a la fe.
Sí, ya sé que por ahí algunos dicen que, por ejemplo, hubo papas que se equivocaron antes. San Pedro fue regañado por San Pablito. Señores, en los asuntos en que un papa se demuestre que se haya equivocado, eran asuntos no indispensables para la salvación. Lo que está dicho, la regla establecida de la fe, es que los católicos hemos creído lo mismo en todos los tiempos, en lo que es indispensable para la salvación. Los otros asuntos que no eran indispensables, o lo que es lo mismo, que los papas se han contradicho, equivocado, lo que ustedes quieran, eran asuntos no dogmáticos, no eran indispensables para la salvación. El hacerse la circuncisión no es un asunto indispensable. Bueno, el punto es, y aquí viene algo interesante, aquí voy a meter un poquito de teorías propias. La iglesia pasan 300 años y se establece o se empieza a establecer firmemente, cesan las persecuciones que hubo en los anteriores 300 años, con Constantino. Y llegamos hasta 1962, en que cesa la era de Constantino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Constantino pone a la iglesia no bajo la tutela, sino que la iglesia o el Estado se alían con la iglesia para formar una sociedad tal que permita a los hombres salvarse, es decir, el Estado contribuiría en lo que pudiera a la salvación de los hombres, es decir, no se pondría en medio, no estorbaría con leyes y con mandamientos y con lo que ustedes quieran, para que el hombre pudiera buscar en esta tierra, gobernado obviamente por un poder civil, su fin último. Y así vemos que desde el año 1500 hubo papas que fueron instalados o quitados, hubo emperadores y reyes y demás gobernantes que fueron instalados o quitados por la iglesia, porque ese matrimonio iglesia-estado era necesario para la salvación del hombre. Sin embargo, oficialmente esta época termina en 1962. Cualquiera de ustedes que tenga la curiosidad puede meterse a ver los concordatos que se firmaron después del Concilio Vaticano II y verán que ya no es requisito en esos concordatos que la Iglesia católica sea la religión del Estado, es decir, empieza la época de la apostasía universal. Esto lo niegan los que dicen que no estamos en los fines de los tiempos, pero señores, terminó la era constantina, estamos en la época post-Constantina, esto ya es el acabose. Y aquí viene otro punto interesante. Viene el Concilio Vaticano I. Sabemos que lo único que logró, es decir, Dios protegió el Concilio Vaticano I hasta el punto en que declararon la infalibilidad del Papa, el 18 de julio. Al día siguiente estalla la guerra. Entonces, obviamente se nota que ahí fue la mano de Dios. Y el Concilio Vaticano I, y aquí viene lo interesante, no fue cerrado o concluido. Y a partir de ahí, si lo quieren ver de algún modo, empieza ya el declive de la iglesia. Y después la reducción de la iglesia a manos de la secta modernista. Pero la interrupción del Concilio Vaticano I marca el inicio del declive de la iglesia. Ese punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque este Concilio Vaticano nunca fue clausurado y tuvimos 12 papas píos. Entonces, en la iglesia hasta el momento, así como hubo 12 apóstoles, hubo 12 papas píos. Y en la Iglesia Católica solo ha habido un Concilio Vaticano. Oye, el Concilio Vaticano, no, el segundo no fue concilio, fue conciliábulo. No fue convocado por la Iglesia, fue convocado por los enemigos de la Iglesia. Ese no es un concilio en el que haya estado presente Dios dirigiéndolo.
Y si ustedes creen lo contrario, es decir, que si creen que el Concilio Vaticano II fue un concilio en el que estuvo el Espíritu Santo, señores, se van a dar de topes, porque a medida que ustedes lean este magisterio que les estoy dejando aquí, se van a dar cuenta que dice precisamente lo contrario de lo que dice el Vaticano II. Ahora bien, yo lo que siempre he dicho es: no me crean a mí, estudien por sí mismos. Aquí tienen el material. Precisamente para que no tengan excusa de no creer, les estoy dejando a todos y cada uno de ustedes los principales documentos con los cuales ustedes pueden tener una fe firme y segura. ¿Qué es lo que combate este magisterio que le estoy dejando? Combate el relativismo. Nos dice su Santidad Pío XII que el relativismo es la cloaca de todas las herejías, es decir, todo lo que hubo con Arriano, con Lutero y todo lo demás, todo queda resumido y ampliado en un cóctel que es el modernismo. Ahora bien, yo les estoy dejando aquí el material entonces. Les aseguro que si ustedes lo leen, oye, qué aburrido leer 12 encíclicas, están larguísimas, ¿quién entiende ese lenguaje? ¿Qué cosa tan complicada? ¿Por qué no hablaban normalmente los papas? Señores, no estoy dejando un imposible. Si ustedes quieren llegar a entender lo que está pasando hoy en día, se aguantan. Es más, se los voy a decir de este modo así de claro. El prurito que van a sentir, el fastidio que van a sentir a dejar de leer esto, no viene de Dios. Deduzcan ustedes lo demás. No viene de Dios. El Espíritu de Dios no les pide que dejen de leer algo que los va a construir, que los va a llevar a la verdad de lo que está pasando hoy en día. ¿Ustedes quieren ceder a esa tentación de no seguir leyendo? Muy su gusto. Pero ustedes van a responder, si es que este material era indispensable para su salvación, ustedes van a responder ante Dios: oye, ¿por qué no leíste la encíclica que te decía que los papas son infalibles si la tenías? Ahí los quiero ver ustedes intentando dar una excusa. Yo conozco algunas gentes que tienen 5 años a los que yo personalmente les di la encíclica Pastor Eternus, que después de 5 años no la han leído. ¿Qué excusa van a darle a Dios? No sé. Pero no va a ser convincente. No van a salir del paso con la excusa que ustedes quieran si por gusto de no hacerlo no lo leen. La encíclica, hay algunas aquí larguitas, otras miden una hoja o 2 hojas, en promedio miden 12 hojas cada una. Yo digo que se pueden leer perfectamente una cada 3 días. Oye, no lo entiendo. Señores, para eso está este canal. Dejen comentarios aquí. Entonces, ¿tienen ustedes capacidad de leer una encíclica de 12 hojas cada 3 días? Yo digo que en un mes las tendrían que haber estudiado. En un mes tendríamos que estar aquí sentados en este canal discutiendo estas encíclicas y, por consiguiente, discutiendo la certeza, o no discutiendo, afirmando la certeza de que sabemos con total certeza lo que está pasando hoy en este mundo y con la Iglesia Católica. ¿Qué les dejo en aquí? ¿Qué les dejo? Bueno, les dejo una bola de encíclicas, les dejo en esta carpeta que dice Dogma Historia esta presentación que me llevaría media hora y no quiero tenerlos ahí media hora. Todas las encíclicas, para aquellos que quieran bajarlas todas de un golpe y no documento por documento, aquí están todas en un solo archivo zip, magisterio básico. Se han escrito en este tiempo más de 300, señores, son como 3 o 4 tomos. Yo les estoy diciendo, por favor, lean solo esta docena de encíclicas que son las principales para combatir todos los errores del modernismo. Entonces, ¿qué les cuesta leerlas? Y lo que no entiendan, por favor, discutámoslo aquí. Para eso estamos aquí. Ustedes saben que aquí en este canal hay gente muy capaz. Se me olvidan ahorita los nombres, pero hay 3 o 4 gentes aquí muy capaces que les pueden resolver cualquier duda que venga con resultados de esta encíclica. Ahora bien, no hay modo en que ustedes puedan tener un resumen de estas encíclicas. ¿Por qué? Porque si me salen con que yo prefiero ver la película y no leer el libro, es decir, quiero el resumen y no todo el rollo, hay algo que está
imbuible en estas encíclicas, con algo, aunque están en archivos PDF y no tienen obviamente la letra original de los papas, con algo están escritas que si ustedes les dedican el tiempo y la voluntad de querer saber la verdad suficiente, les aseguro que se les van a hacer interesantes. No solo interesantes, no van a poder dejar de leerlas. No hay nada más importante e interesante que estas encíclicas, señores, por el amor de Dios. Lean estas, o sea, ¿en qué idioma se los puedo pedir, suplicar, exigir, demandar, tratar de aconsejar? Lean estas encíclicas. Les aseguro que con que tengan la voluntad de querer salir del error, Dios los ayudará a entender lo que no puedan entender en cuanto al lenguaje complicado y teológico de los papas. Se les va a abrir el entendimiento. No hay modo que un resumen de ellas contenga ese extracto. Digo, no sé que venía el Espíritu Santo en persona y les diga la ciencia infusa. Pero si es el caso, ¿qué me están haciendo? ¿Para qué me ven a mí? Digo, si ya el Espíritu Santo les habla, señores, denme ustedes cátedra a mí de lo que está pasando hoy en día. Nosotros aquí estamos tratando simplemente de tener un atismo de lo que creemos que va a pasar. Y regresando a eso, yo creo que parte de lo que va a pasar, cabe la posibilidad de que haya un papa, porque sabemos que va a venir un papa verdadero, todavía, nos lo promete San Malaquías, que va a cerrar el Concilio Vaticano I. Las gentes que hicieron el Concilio Vaticano II no quisieron hacer una constitución del Concilio Vaticano I. Eso fue adrede, o sea, no fue un error histórico. No fue que se les, ay, se me chispó, ya había uno ahí abierto, pues vamos a terminar. No, esto fue adrede, que hicieron borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que hicieron con su Vaticano II, que no es católico y por lo tanto no es un concilio de la Iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano I está aún abierto. Yo creo que vendrán tiempos en que un papa vendrá. ¿Por qué creo esto? Bueno, aquí vamos a meternos un poquito en lo que sería la teología ficción. Vino San Malaquías y nos dice que iba a haber una lista de quién sabe cuántos papas. Y nos da los lemas de cada uno. Y todos aceptan, digo, todos los que creen, porque hay quienes dicen que es una falsificación y esas gentes no van a creer ninguna evidencia. Pero todos los que han estudiado un poquito seriamente la profecía de San Malaquías van a notar que le atina a los lemas de los papas, sobre todo a los últimos. Ahí tienen, por ejemplo, el lema de la media luna de Juan Pablo I. Ahora bien, aquí viene lo importante. San Malaquías incluyó en su lista papas y antipapas, pero aquí hay una restricción interesante. Incluyó a los papas y antipapas legales, si los quieren llamar de algún modo, a los que son reconocidos como tales, a los que ostensiblemente, a la vista de todos, son papas. Ahora bien, ¿qué pasó con Ratzinger, Benedicto XVI y Bergoglio? Para cualquiera que estudie los documentos de la renuncia de Ratzinger, es obvio que ese señor hizo una mala renuncia. Sabemos que no es papa, sí, no ese es el punto. Estoy diciendo que su disque renuncia del disque papado estuvo intencionadamente mal redactado. Por lo tanto, es inválida su renuncia. Legalmente, Ratzinger sigue siendo el antipapa de turno. Legalmente, Ratzinger sigue siendo el antipapa de turno en este tiempo. Bergoglio es solo un prestanombres porque ya quisieron que alguien se metiera a hacer lo que Ratzinger ya no tenía las fuerzas o lo que ustedes quieran para terminar de hacer, darle velocidad al asunto de darle la puntilla al asunto. Entonces, para eso metieron ahí ese prestanombres. Y de hecho, hay una profecía que se refiere a él, la de San Francisco. Vendrá un señor canónicamente, no electo canónicamente. Bergoglio no fue electo canónicamente, por donde lo quieran ver. Digo, para empezar está ahí el asunto del grupo de la mafia de San Galo. Luego, la mala renuncia de Ratzinger. Luego, ahí tienen a Ratzinger que todavía a estas alturas del partido, el señor da bendiciones papales, viste de blanco, vive en Roma y se hace llamar papa, emérito, pero papa. Entonces, señores, para fines prácticos, el papa es
Ratzinger, el antipapa de turno más bien. Entonces yo creo, bueno, con ello explicamos que Bergoglio no está en la lista de las profecías del monje irlandés de San Malaquías. Y puede ser que haya todavía algún otro antipapa del estilo de este señor, pero el problema es cuando muera Ratzinger, que iba a ser la muerte oficial del último antipapa oficial de la lista. Vendrá un tiempo, un interregno, ¿de cuánto? No sé, pero después de ese tiene que venir necesariamente Petrus Romanus. Y yo creo que Petrus Romanus va a concluir el Concilio Vaticano I. Entonces les dejo aquí todo el magisterio de la Iglesia. Si no lo estudian, no van a tener ustedes con qué esconderse ante Dios. Señores, por el amor de Dios, aquí tienen lo principal del magisterio para combatir todas las herejías de hoy en día. Léanlo, nada les cuesta.